A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendecimos a nuestro Dios por cada uno de nuestros hermanos que ya en el transcurso de este tiempo nos han hecho saber de la bendición que le ha sido estas y otras más declaraciones que hemos presentado en esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos traer ante ustedes lo dicho por el apóstol Pedro. Son muchas razones por lo cual queremos traer este texto bíblico de declaración de Pedro, porque es amplio, pero no tenemos el tiempo ni queremos aprovechar todo el tiempo que tengamos para hablar específicamente sobre el texto en su plenitud, porque sería imposible. Pero queremos declarar dos aspectos importantes, siempre como lo hemos dicho, lo que es en el aspecto negativo y lo que es el aspecto positivo, ¿verdad? Y también está entre lo que podemos considerar como un aspecto superficial o algo en lo cual podemos profundizarnos en ello y sacar lo más que podamos dentro de lo que encierra este maravilloso texto porque es maravilloso, porque es palabra de nuestro Dios y la palabra de Dios es maravillosa. Y también es un texto profundo donde podemos adquirir, sacar tesoros de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero queremos profundizarnos un poquito y a la misma vez también sacar en forma nomás por encima superficial el aspecto negativo, porque queremos enfocarnos más en el aspecto positivo de lo que encontramos en este versículo. Nos dice el apóstol Pedro a nosotros como iglesia de nuestro Dios. Encontramos en la palabra diferentes declaraciones de quiénes somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos considera como príncipes, pero el apóstol Pedro aquí nos da una definición que es importante que nosotros miremos cada una de esas definiciones en las cuales el apóstol Pedro señala a cada uno de nosotros. Pero más de lo que el apóstol Pedro nos llama, es importantísimo que entendamos el propósito de cada una de estas declaraciones que el apóstol Pedro señala a cada uno de nosotros. Ciertamente que él nos llama diciéndonos que somos primeramente un linaje escogido. Y este linaje es importante que lo entendamos, que no somos la iglesia del Señor Jesús, un linaje como el pueblo de Israel, que la bendición es por abolengo, o sea que es hereditario, que Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y la nación de Israel, o sea los judíos, que ellos fueron elegidos por Dios para formar una nación, a la cual esa nación hasta este tiempo ha sido el testigo vivo de la veracidad de la palabra de nuestro Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y es el pueblo que por ya 6,000 años ha permanecido sobre la faz de la tierra, desde lo que si vamos a las simientes de Abraham para atrás y de Abraham para acá, es un linaje que Dios ha distinguido. Pero cuando llega el tiempo de la nación de Israel, al pueblo judío, Dios dice del pueblo: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Y al pueblo se le fue confiada la palabra de nuestro Dios. Pero la iglesia somos escogidos, sacados, llamados
de entre las razas, diferentes razas sobre la faz de la tierra. Porque Dios quiso elegirnos por elección. Ahora en la elección Dios nos hace participantes del linaje real, del linaje escogido, o sea, participantes del pueblo judío, participantes de las promesas del pueblo de Israel. Porque ahora ya no somos peregrinos ni extranjeros, sino ahora somos ciertamente coherederos con los santos, con los domésticos, con el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y digo eso por cuestión de que es importante que entendamos nosotros que si Dios quiso llamarnos por elección, seamos más agradecidos con nuestro Dios, porque nosotros no tenemos que guardar ninguno de los 613 mandamientos de la ley, sino ahora nosotros vivimos guardándonos del mal y buscando apasionarnos de nuestro Dios por gratitud a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también nos dice que somos real sacerdocio, no solamente un sacerdocio común y corriente, sino real. Entre el pueblo de Israel se formó de 12 tribus, y entre las 12 tribus Dios quiso elegir una tribu, que es la tribu de Leví, para que de la tribu de Leví se estableciera el sacerdocio que se conoce también como el sacerdocio arónico. Al pueblo de Israel, a las 11 tribus se les dio tierra, se les repartió tierra en la conquista de Canaán, pero a la tribu de Leví se le dio el que se encargase el sacerdocio, que tuviese encargo de llevar los sacrificios a nuestro Dios, aún en el tiempo ya del establecimiento del templo en Israel. No era ningún otro, sino de la simiente de Leví, los que procedían en el templo, en la adoración. Entonces Dios escogió una tribu específicamente para rendir sacrificio al pueblo de Israel. Era el intermediario entre el pueblo, las 11 otras tribus, y nuestro Dios, porque cuando el pueblo iban a presentar un sacrificio, no lo podían hacer de sí mismos, tenían primeramente que presentarlo ante el sacerdote, y el sacerdote ciertamente venía de la tribu de Leví. Entonces, un privilegio muy único que se guardó en la tribu de Leví, pero una responsabilidad también muy grande. Y nos dice que somos gente santa, o sea, pueblo escogido, pueblo apartado, pueblo apartado por Dios para desempeñar a su tiempo también una función. Pueblo adquirido, somos un pueblo formado entre las diferentes naciones de la tierra. El Señor nos dice por medio de Tito que el Señor, habiendo manifestado su gracia, nos dice el propósito. Dice Pablo escribiendo a Tito que la gracia de Dios que trae salvación se manifestó con un propósito: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piamente. Entonces, este pueblo adquirido por Dios para que viva conforme a lo establecido por nuestro Dios, para luego desempeñar un trabajo. Y esto es a lo que queremos enfocarnos más. No solamente en el llamamiento, ni en lo que la palabra de Dios nos atribuye como real sacerdocio, como linaje escogido, como gente santa, como pueblo adquirido, pero más que todo, mirar el propósito, o sea, para que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Decía que iba a enfocar dos cosas, entre lo que es lo negativo y lo positivo. En lo negativo está de que se ha formado en la mente del cristiano por sus respectivos líderes, que solamente aquellos que son aprobados por el liderazgo, por su pastor o por su representante, son los que tienen la facultad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es falso,
Porque por el hecho de que nosotros como gentiles haber sido alcanzados por nuestro Dios, Él es el que nos dice lo que nosotros somos. Y Él es el que dota a cada quien en diferentes propósitos, con diferentes llamamientos. Y entre los diferentes llamamientos, la responsabilidad que Dios otorga a cada uno de los que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Cada uno de nosotros tenemos ya de Dios la encomienda de anunciar las virtudes. Entonces, decía, en el sentido negativo es de que se enseña de que si no eres aprobado, que si no eres ungido, o que si no tienes la autorización o la aprobación de algún líder, ya sea eclesiástico o líder de algún grupo grande o un grupo chiquito, si no eres aprobado por él, entonces no tienes tú la libertad de anunciar las virtudes. No se te es permitido y aún te pueden considerar como que eres un rebelde. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de orden. Y ciertamente hay un orden en el cómo anunciar, cuándo anunciar y dónde anunciar las virtudes de nuestro Dios. Claro que en una respectiva congregación nadie se va a poner de pie a decir yo tengo más sabiduría y yo quiero hablar ahora. No, Dios estableció un orden y ciertamente Dios puso sus líderes, sus pastores. Pero no es el pastor el único en el cual puede abarcar todas las diferentes áreas en las cuales es necesario que anunciemos. Ciertamente el pastor tiene el llamamiento mayor entre la iglesia del Señor Jesús, pero también Dios ha llamado hombres y mujeres con cualidades, con facultades, con conocimiento de la palabra de nuestro Dios, con revelaciones, aún podemos decir que en muchos casos mayores que al pastor. Pero este líder que haya tenido de Dios revelación y conocimiento en la palabra de nuestro Dios, no es para que se crea querer tomar el lugar del pastor, no es para que se crea más listo que el pastor, sino es para que sirva como apoyo y ayuda a su pastor, para que guarde a las espaldas de su pastor cuando su pastor tenga que salir, esté enfermo, tenga que visitar a algún familiar, y los líderes están para respaldar a su pastor en el llamamiento, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero cuando hablamos generalizamos el mensaje, todo y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la escuela, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y donde quiera el Señor nos prestase la oportunidad, debemos nosotros de hablar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Está también en lo que el apóstol Pedro señala aquí, para que anunciemos las virtudes de nuestro Dios. Las virtudes no es algo en el cual señalamos y ya declaramos todo lo que es. Antes que señalar misterios en la palabra, antes de anunciar y declarar simbolismos en la palabra de nuestro Dios, el primer propósito del llamamiento de nosotros como iglesia es anunciar la virtud del Espíritu Santo. Más que cualquier otra cosa, es importante que nos enfoquemos primeramente en anunciar virtud del Espíritu Santo. Ciertamente que nosotros como pueblo ya rescatado y amado por nuestro Dios, nos gozamos en entender revelaciones en su palabra, misterios en su palabra. Pero por lo regular nosotros no comenzamos a apreciar el llamamiento, ni mucho menos enamorarnos de nuestro Dios, entendiendo misterios en la palabra de nuestro Dios, sino que más bien aprendimos primeramente
y apreciamos el mensaje de la palabra de nuestro Dios cuando se nos declaró la virtud del Espíritu Santo, las virtudes de nuestro Dios. ¿Y cuáles son esas virtudes en las cuales es importante que nosotros anunciemos? Meramente, la virtud es que Dios es amor. Y la responsabilidad como real sacerdocios, como pueblo adquirido por Dios, como gente santa, es que anunciemos que nuestro Dios es amor. Que declaremos lo que declaró el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos declarar este amor maravilloso que empujó al Dios de la gloria, motivó al Dios de la gloria a que viniese y se manifestase en carne. Ese amor maravilloso que se desestimó a sí mismo, dejando su trono de gloria, y vino a participar entre nosotros como un mortal, como un ser humano, como un siervo, para que a través de la cruz del Calvario sonase como un grito, como un alarmido: te amo. ¿A quién? A la iglesia, al pueblo de Dios. Y son parte de las virtudes de nuestro Dios, en el cual la iglesia debe de permanecer anunciando, porque esa es la base del mensaje: anunciar que Dios es amor, y que no importa, como nos lo dice el profeta Isaías, anunciando a nosotros como iglesia más entre los gentiles, que entendamos la importancia de las declaraciones de nuestro Dios por medio de sus vasos, por medio de sus siervos, el que podamos entender y mirar más cada día a fondo, y nosotros declaremos de que no importa qué tan oscuro sean tus pecados. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice así: venir luego, dirá el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y precisamente eso es lo que debemos de anunciar nosotros, que no importa en los ojos de nuestro Dios qué tan oscuro y tan degradado, depravado pueda ser el pecador. En los ojos de nuestro Dios hay compasión, hay misericordia, y todo ello movido por amor. Y nosotros como iglesia debemos de anunciar: Dios es amor. Ahora, anunciamos Dios es amor. En nosotros como iglesia, como pueblo de nuestro Dios, debemos de esforzarnos y seguir peleándole a nuestra condición pecaminosa, a nuestra condición sensible, y pelearle para demostrar el amor de Dios, demostrar el amor en diferentes formas. Primeramente, el amor no solamente es una virtud, sino es virtud, y genera diferentes virtudes en nuestro Dios, que como iglesia debemos de nosotros seguir anunciándolas constantemente. Entre las diferentes virtudes de nuestro Dios, en lo cual debemos de mantenernos anunciando nosotros como iglesia, es en lo que señala el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5. En el capítulo 5 versículo 22 nos habla en que nosotros debemos de mantenernos también anunciando lo que es virtud de nuestro Dios.
nos dice así: mas el fruto, y es importante que entendamos que dice el fruto, porque no son frutos, el fruto del Espíritu. Dios es Espíritu y Dios es Santo. El fruto del Espíritu es caridad, que es sinónimo de amor, es gozo. Y nosotros como iglesia debemos de anunciar que hay gozo, hay alegría estar en Dios, que hay gozo, hay alegría ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesús, que es gozo y alegría ser pueblo adquirido, ser gente santa, ser real sacerdocio, ser linaje escogido, que es gozo, es alegría, ser escogidos por nuestro Dios. Pero no solamente anunciarlo, sino también demostrar en nosotros el gozo del Señor manifestado cada día en nuestras vidas. Y cuando anunciamos ese gozo a través de nuestras manifestaciones y nuestras reacciones a los problemas, nuestras reacciones a las circunstancias, mirar que en medio de todo lo que esté pasando podemos guardar el gozo de nuestro Dios, sabiendo que a su tiempo el Señor Jesús nos recompensará con un gozo inefable, algo que no se va a poder quebrantar. Paz. Debemos de anunciar y seguir anunciando continuamente que nuestro Dios es un Dios de paz. Pero a la misma vez también tenemos que nosotros demostrar ser hombres y mujeres de paz. Porque aún la palabra de Dios nos enseña y nos dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Y nos dice buscar la paz con todos. Tenemos que tener paz, o sea, si alguien quiere ser nuestro enemigo, si alguien quiere estar en contra de nosotros, que no seamos nosotros la causa del problema, que nosotros no seamos la causa en lo cual se genere ese conflicto o ese pleito, por lo cual no se genere la paz. Y sea en cualquier lugar que fuese, buscar ante todo tener la paz. Porque nuestro Dios es paz y nosotros como iglesia debemos de anunciar que nuestro Dios es paz a través de lo hablado, pero también manifestado en nuestros corazones, en nuestras vidas cada día. Tolerancia. Debemos de anunciar que nuestro Dios es tolerable. Tolerancia. Y no solamente decir lo que Él es, sino manifestar lo que Él ha hecho con nosotros, que decimos que es tolerancia. Quiere decir, tolerancia es soportarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice que sobrellevemos la carga los unos de los otros, y los más débiles, los más fuertes deben sobrellevar a los débiles. Tolerancia, o sea, tener aguante a las actitudes injustas, ya sea de los mayordomos en el trabajo, los amigos en la escuela, o etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a demostrar que tolerancia, porque es virtud de nuestro Dios manifestada en aquellos que hemos sido llamados por Dios para ser real sacerdocio. Benignidad, ser amables, compasivos, amables, en lo cual podemos notar que para este tiempo la amabilidad parece que pasó de moda, pero nuestro Dios sigue siendo amable, sigue siendo benigno. Ser buenos, por lo más que nosotros combatamos en contra de nuestra condición, busquemos ante todo ser, como muy comúnmente conocemos, ser buenas personas, buscar a lo máximo, que no demos lugar ni cavidad al diablo para que hable mal de nosotros, sino que podamos mostrar una actitud benigna, una actitud buena, que seamos buenas personas. Bondad, sinónimo de benigno. Fe, que no seamos quebrantados fácilmente de nuestra fe. Fe es demostrar a través de lo que nosotros profesamos en el transcurso del tiempo, fidelidad en lo que conocemos, estabilidad en lo que conocemos, fidelidad a nuestro Dios. Es demostración de fe.
y no demostración en la cual por lo regular miramos ya para este tiempo algo muy común entre el pueblo de Dios, que por un mes es cristiano y por otro mes deja de serlo. Por 3, 4 meses es cristiano y después un mes ya no es. 3 días no es y 2 años sí fue. Y no, necesitamos mostrar templanza, consistencia, fe en aquel que nos ha llamado, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son las virtudes en las cuales debemos de anunciar cada uno de los que hemos sido llamados por nuestro Dios para ser miembros de su iglesia, para ser miembros y poder desempeñar así la función, el trabajo que de Dios se nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que es que anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué tan importante es que entendamos nosotros la responsabilidad que hay en cada uno de los miembros de su iglesia, la responsabilidad que hay en cada uno de los que hemos sido llamados por Dios con estos atributos tan maravillosos otorgados por Dios a nosotros como iglesia. Somos linaje escogido, somos llamados por nuestro Dios real sacerdocio, somos llamados por nuestro Dios gente santa, somos llamados por nuestro Dios pueblo adquirido para que desempeñemos un trabajo, y es anunciar constantemente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de nuestro Dios, como ya lo hemos señalado en parte solamente, una de las virtudes de nuestro Dios, qué tan importante es que nosotros las personifiquemos, que no solamente las entendamos con nuestro intelecto humano, sino que las traigamos al corazón. Conocimiento, el corazón, conocimiento, deseo de ponerlas en prácticas, accionar en ellas y que Dios sea glorificado en cada uno de aquellos de los cuales hemos sido llamados para anunciar sus virtudes. Porque el propósito más que todo es que el Señor, nuestro Dios, sea glorificado en cada uno de nosotros, manifestando y anunciando Él sus virtudes a través de nuestras vidas. Que la gracia del Señor Jesús sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.